En este video vamos a enfrentar el problema de bosquejar el conjunto E, ¿sí? Que es un subconjunto de R3, de todos los puntos que satisfacen la ecuación que podemos ver ahí. X cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 16 igual a 1. Solución. Para bosquejar este conjunto vamos a utilizar una ecuación, ¿sí? Correspondiente a una cónica, ¿sí? Es un recuerdo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, de que la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si la queremos representar dentro del plano, eso corresponde a una elipse, ¿sí? Que si es que nosotros, por ejemplo, ponemos y igual 0, eso nos dice que x cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1, y entonces obtenemos que x es igual a más menos a. Entonces ubicamos a y menos a, que generalmente se supone positivo, ¿sí? Y vamos entonces a hacer lo mismo, pero con el otro eje. Ponemos x igual 0, y eso nos lleva a y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, y entonces podemos obtener que y es más o menos b. Y ubicamos esa cantidad, ¿sí?, en el eje y. Y con esa información y el conocimiento de que esta ecuación efectivamente corresponde a una elipse, uno puede trazar la curva, ¿sí? Podemos trazar esa curva. Recordar también que si, por ejemplo, adentro dice x menos h cuadrado y menos k cuadrado, en lugar de tener su centro en el origen, está el centro desplazado, h k, ¿ya? Pero en este caso es suficiente este conocimiento. Bien, vamos entonces, ¿sí? En el enunciado nos piden realizar distintos cortes paralelos a los ejes coordenados y así poder graficar, ¿sí?, el conjunto que nos va a entregar ahí, ¿sí? El conjunto E entonces corresponde a todos los x, y, z dentro de R3, tales que x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 16 es igual a 1. Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente, ¿sí?, a lo que estamos más acostumbrados, ¿sí? Vamos a tomar un plano de la forma z igual a c. Voy a hacer aquí en conjunto usando mucho de la notación. Y lo vamos a intersectar con E, ¿sí? Entonces lo que yo voy a tener, ¿sí?, va a ser la ecuación que define a los puntos del conjunto E y lo vamos a intersectar con Z igual C. ¿Qué es lo que se obtiene al hacer la intersección? ¿Sí? En este caso sería x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más c cuadrado sobre 16 igual a 1. Y esto lo puedo despejar de la siguiente forma. X cuadrado sobre 4 y al cuadrado sobre 9 igual 1 menos c cuadrado sobre 16. Notar, ¿sí?, que el lado izquierdo de esa igualdad, es decir, la cantidad x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9, es siempre mayor o igual que 0, ¿sí?, para todo x y que yo evalúe. Y por lo tanto, yo obtengo de que 1 menos c cuadrado sobre 16 tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Equivalentemente, c cuadrado sobre 16 tiene que ser menor o igual que 1. Equivalentemente, c cuadrado tiene que ser menor o igual que 16. Y eso nos dice de que c se ha de encontrar entre menos 4 y 4. ¿Cuál es la interpretación de eso? En el caso de que el c que nosotros estemos considerando tenga módulo mayor que 4, ¿sí?, entonces la intersección de z igual c con el conjunto E es vacío. Tienen que imaginar entonces
que si yo tengo acá el espacio, mirado a través de los ejes coordenados, ¿cierto? Al cortar a una altura z igual c mayor que 4, o bien al cortar a la altura z igual c con c menor que menos 4, no vamos a encontrar nada de este conjunto E. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa cuando llegamos al valor crítico, digamos? Cuando yo tomo c igual a 4 o bien c igual a menos 4. ¿Sí? En ese caso, lo que está al lado derecho de la igualdad se anula y yo simplemente veo x cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual 0. ¿Sí? Esa ecuación tiene solo una solución, ¿sí? Que es el punto x, y igual a 0, 0. ¿Mm? ¿Cuál es la explicación de eso entonces? Si yo tengo el espacio, eje x, eje y, eje z, y cortamos a la altura exactamente igual a 4, solo hay un punto de coordenadas x, y que está asociado a ese valor de z, ¿sí? Que es el punto, ¿cierto? 0, 0. ¿Ya? Es decir, el punto 0,0,4 pertenece a E. Y de manera similar, si miramos hacia abajo, ¿sí? En menos 4 ocurre exactamente lo mismo. El 0, 0, menos 4 también pertenece a E. ¿Ya? Entonces, al pasar, ¿cierto? Con el plano z igual 4 y z igual menos 4, solo localizamos un puntito de este conjunto. ¿Ya? Ahora veamos qué es lo que pasa cuando el C se encuentra estrictamente entre menos 4 y 4. Entonces, la intersección nos queda x cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual 1 menos c cuadrado sobre 16. Notamos en este caso que esta cantidad que está acá al lado derecho de la igualdad ahora es un numerito estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Estrictamente mayor que 0. Y yo puedo tomar entonces la ecuación y reescribirla de la siguiente forma. 4, 1 menos c cuadrado sobre 16 más y al cuadrado sobre 9 por 1 menos c cuadrado sobre 16 igual a 1. Y lo que estamos viendo en este caso son elipses. ¿Sí? Son distintas elipses para distintos valores de c. ¿Sí? Noten que a medida que yo voy haciendo el c, ¿cierto? Más cercano a 0, ¿sí? Nos vamos acercando a esta elipse. X cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual 1, ¿sí? La cual corresponde a poner c igual a 0. ¿Sí? Entonces, en términos de comportamiento, imaginen que aquí tenemos, ¿cierto? Los ejes X, y Z, y ya pasamos de Z igual 4 hacia abajo. Vamos a hacer con este color, ¿sí? Pero acá arriba imaginen que está 4. Entonces lo que encontramos en ese corte es elipses. Aquí vamos a encontrar elipses. ¿Sí? Y si bajamos más, va a haber otra elipse. Y así, elipse, elipse. ¿Sí? En todos los cortes z igual c con c menor que 4 encontramos elipse. ¿Ya? Entonces vale mucho la pena, ¿sí? Ya que estamos interesados en hacer el bosquejo luego, ¿sí? De mirar exactamente la elipse que queda abajo en el plano XY, cuando uno hace el corte. ¿Sí? En ese caso, la ecuación que tenemos cuando c es igual a 0, ¿sí? Es la ecuación x cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1. Y esa elipse se mueve, ¿cierto? 2 unidades por el eje X, ahí está el 2, menos 2 hacia el otro lado, y 3 unidades por el eje Y. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y tiene centro en el origen. Entonces ahí
cuando pasamos cortando abajo, se vería esa elipse. ¿Sí? Quizás ahí en el espacio no se ve tan bonita. Si la miramos, ¿cierto? En XY, quizás ahí es mucho más claro, ¿ya? Porque son 2 unidades por el eje X y 3 unidades por el eje Y, hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esa es la curva que queda cuando uno hace el corte a la altura C igual 0. Entonces ya tenemos descritos los cortes, ¿sí? Para distintos planos Z igual C, ¿sí? En realidad el procedimiento es el mismo. Si uno ahora quiere cortar, por ejemplo, con X igual C y luego con Y igual C, ¿sí? En el caso de X igual C, los cortes que estaríamos viendo son cortes de esta forma, ¿sí? Dejamos la coordenada X igual constante igual a C, ¿cierto? Y ahí miramos qué quedaría en ese corte, ¿sí? Eso corresponde a hacer un X igual C. Y cuando decimos que vamos a dejar el Y igual C y vamos a cortar, ¿sí? El corte sería de esta manera, ¿sí? Es fácil ver, ¿cierto? Que si uno hace el reemplazo, vamos a poner Y igual C, ¿sí? En la ecuación, X cuadrado sobre 4 más Y al cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 16 igual a 1, ¿sí? Si es que nosotros hacemos el reemplazo X igual C, entonces nos vamos a encontrar con una elipse de la forma Y cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 16 igual 1 menos C cuadrado sobre 4, ¿sí? Esto siempre y cuando el C que nosotros estemos considerando se encuentre entre menos 2 y 2, ¿sí? Y en el otro caso, vamos a tener X cuadrado sobre 4 más Y al cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 16 igual a 1, y vamos a intersectar con Y igual C, y eso va a dar origen a, ¿qué cosa? X cuadrado sobre 4 más Z cuadrado sobre 16 igual 1 menos C cuadrado sobre 9, ¿sí? Y en este caso, para encontrar algo, el C tiene que estar entre menos 3 y 3, ¿ya? Cortes muy importantes, ¿sí? Cuando hacemos el corte con el plano X igual 0, ¿sí? Lo que obtenemos es la elipse Y cuadrado sobre 9 más Z cuadrado sobre 16 igual a 1, ¿sí? Si bosquejamos ese corte en el espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Estamos cortando con X igual 0. Entonces, tienen que imaginar aquí está el eje X, el eje Y, el eje Z. Como estamos haciendo X igual a 0, nos vamos a mover 3 unidades por el eje Y, hacia izquierda y hacia derecha del origen, y 4 unidades por el eje Z. 3, 4, hacia arriba y hacia abajo. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y entonces aquí se va a ver una elipse, ¿sí? En el plano XZ, digamos, ¿ya? Y la misma idea, ¿sí? Si es que acá, por ejemplo, yo corto con Y igual 0, ¿sí? Es decir, hacemos que el C sea igual a 0, vamos a tener X cuadrado sobre 4 más Z cuadrado sobre 16 igual a 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos entonces en ese caso? Si miramos dentro del espacio, como estamos haciendo Y igual 0, y el eje Y va para allá, entonces la elipse se vería esta vez en el plano XZ. Nos moveríamos 2 unidades en el eje X y 4 unidades en el eje Z, hacia arriba y hacia abajo del origen, ¿sí? Dando origen a esta elipse. Ahí está, ¿sí? Entonces, con esa información, uno se puede hacer más o menos una idea, ¿sí? De cuál es la figura con la cual está trabajando, ¿sí? Vamos a ver si es que nos resulta en el gráfico.
Por supuesto que se puede generar con computadora y quedar espectacular, ¿sí? Pero la idea es poder nosotros deducir a partir de las ecuaciones, ¿sí? La forma que tiene este objeto. Cosa que va a ser muy importante después cuando uno trabaja con integrales múltiples, por ejemplo. Mirar la ecuación y saber de qué se trata. Bien, entonces finalmente, si agrupamos toda la información, ¿sí? El corte en el plano XZ era 2 unidades hacia adelante, 2 unidades hacia atrás. El corte en el eje Z son 1, 2, 3 y 4 hacia arriba y hacia abajo. Y el corte en el eje Y son 3 unidades. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Y con eso ya podríamos graficar todos los cortes que visualizamos anteriormente. Entonces tenemos una elipse que está en el plano XY, otra elipse que está en el plano XZ, ¿sí? Y otra elipse que está en el plano YZ. Y si yo corto, ¿sí? Con plano Z igual constante, lo que encontramos son elipses. Una elipse para allá, otra elipse, y por abajo es exactamente lo mismo, ¿sí? Elipse, elipse. ¿Y aquí da origen entonces esto? Es una especie de huevito, ¿sí? Que en matemáticas se llama un elipsoide, ¿sí? Esa es como la figura que estamos visualizando. Ahí está un poquito mejor el gráfico, ¿sí? Entonces es como un huevito, ¿sí? Como una sandía. Esa es la forma que tiene el conjunto E. Sí, espero sí, que lo hayan entendido, ¿cierto? Esos son los distintos cortes que podemos hacer, ¿sí? E ir mirando las ecuaciones que van surgiendo al hacer los distintos cortes, ¿ya? Para poder describir finalmente la forma que tiene el conjunto en el espacio, ¿sí? Nos vemos, que estén muy bien.